el tema del día de hoy, no nos dejes caer en la tentación. Cuando Jesús estaba con nosotros en la tierra, en un momento, Él estaba rodeado, recuerden, eran hombres simples, pero de mucha voluntad, ávidos por el trabajo. Y les enseña a orar. Les pide que la oración no debe ser una cuestión repetitiva, sin sentido, palabras simplemente, sino que tenía que nacer del corazón. A mayor emoción, a mayor fervor, mayor va a ser la repercusión de la oración. Y les da un ejemplo. Y Lucas y Mateo en sus evangelios nos narran el Padre Nuestro. Desde ese momento, la tierra, todos nosotros tenemos el Padre Nuestro como el ejemplo de oración que Jesús nos deja. Y en uno de los párrafos nos plantea, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, analizando, digo, ¿qué es? ¿Qué es la tentación? Y estábamos en el Centro Educativo Integral y no quiero referirme a que Orlando estaba agarrando a César del cuello y se estaba tentando por abrazarlo con mayor fuerza, sino que me puse a hablar con Daniel. Poppy, como lo ven teñido, le gusta la peluquería y es uno de los que cortan el pelo en el Centro Educativo Integral. Le gusta la guitarra, le gusta la música, le gustan las redes sociales. Tiene muchos seguidores. Y entonces le digo, Dani, vos que ya tenés 18 años, ¿qué pensás que es la tentación? Y él me dice, es algo malo. Y me da un ejemplo. La droga es un ejemplo. Es una tentación para mí. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que cayeron de allí y no han podido salir. Yo me quedé pensando, tal vez tiene la droga cerca de su hogar, o conocidos o amigos. Y le digo, ¿cómo puedes evitar caer en esa tentación? En la tentación de la droga. Y se queda pensando un ratito. Mirá, si nosotros nos damos cuenta que muchos han caído en la droga, tenemos la certeza de no ir ahí porque es algo malo. Y además, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos ir a donde está la droga para ver... No, para Dani, digo, está bien. Te acepto reconocer que es algo malo, pero tampoco te vayas y te expongas. Porque uno no sabe. A veces uno puede ser débil. Y entonces Dani me daba esa explicación de la tentación. Es algo malo, es un mal deseo que nosotros tenemos para con nosotros mismos o para con los demás. Para con nosotros mismos pueden ser los vicios, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la sexualidad mal orientada. Y desde lo emocional o moral podríamos hablar de la mentira, de los celos, de la envidia, del egoísmo, del materialismo. ¿Está bien? Pero siempre el origen es el espíritu, lo que nosotros somos. Y podríamos imaginarnos que vamos caminando por la calle y si tuviéramos la capacidad de reconocer quién viene y quién se presenta, podríamos darnos cuenta que la tentación viene caminando y cruzarnos de vereda. O si nos viene a saludar y decimos, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jorge. Y yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y me dice la tentación, le digo, no, discúlpame, pero no. Pero es así. No es así. Habitualmente, cuando estamos distraídos o enojados, nosotros perdemos el eje. Y entonces, ¿qué nos suele pasar? Que vamos caminando por la calle y de repente estamos abrazados a alguien y... ¿Quién sos vos? La tentación. Y nos queremos sacar de encima la tentación, pero ya es muy tarde. Entonces, reconocemos que la tentación, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen.
La tentación no está afuera. A veces viene de afuera, pero siempre es una emisión que nosotros hacemos íntima hacia el exterior y que recibe una repercusión o respuesta o un eco. Entonces nosotros muchas veces pareciera que nos rodeamos de aquellos que son iguales a mí, casi como un automatismo. Y es así. Entonces me imaginaba esto. Nosotros seríamos como el mundo, la Tierra, con su campo gravitatorio, atrayendo hacia sí aquellos elementos que le son afines, que son parecidos a uno. Entonces, podría ser la Luna, podría ser un asteroide, podría ser un meteorito, un satélite que ya no funciona, que cae a la Tierra. Ahora depende qué hacemos nosotros con eso que cae en nuestra Tierra interior. ¿Le damos lugar? ¿Le permitimos que pase o no? La Tierra tiene la atmósfera y la atmósfera es fantástica porque evita que, por ejemplo, la Tierra, los habitantes, pierdan la vida. Entonces, cuando un objeto ingresa en la atmósfera, se degrada y queda casi reducido a nada. Nosotros tenemos algún tipo de atmósfera, algo que nos proteja de la tentación. Y saben que sí. Nuestra propia conciencia. Y en el libro de los Espíritus, los guías le contestan a Kardec que en la conciencia está grabada la ley de Dios. Lo que pasa que muchas veces, ¿qué hacemos? La desoímos. Y entonces caemos en la tentación de nuestra propia imperfección. Miren esto, me encantó. Seguimos con cuestiones evangélicas. Pablo le escribe a los hebreos, y en esta epístola, capítulo 12, versículo 1, ¿por qué a los hebreos le dice esto? Miren lo que les dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les está hablando de esto que estábamos hablando recién. Los hebreos tenían el hábito del culto externo. Entonces, Él les está planteando que no estamos solos, que nos acompañan. Y esa nube de testigos pueden ser encarnados, pero en este caso particular se está hablando al mundo espiritual. A los desencarnados que nos acompañan y nos ven, ¿qué estamos haciendo? Pero más, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? Y no podemos esconder lo que en realidad somos. Y cuando se refiere al pecado, se refiere al error, a la imperfección, no al pecado como algo irremediable, incorregible. Y Divaldo nos dice, en relación a esto, que cierto día se encontraba, terminando de dar una palestra, había muchísimas personas, eran más de miles, en el año 70. Y cuando termina la palestra está muy contento, y un espíritu se le acerca, adversario de la doctrina espírita. Tú sales por el mundo llevando el mensaje, le dice. Recuerden que Divaldo tiene una sensibilidad mediúmnica capaz de percibir con gran amplitud qué es lo que pasa en el otro plano. Y Juana le permite ese momento para que aprenda y para que nos lo transmita a nosotros. Tú que sales por el mundo llevando el mensaje, llevando la doctrina espírita, te estamos filmando. Estamos viendo lo que tú haces en privado. Y cuando ellos, los que te miran a ti, desencarnen, le vamos a mostrar los videos. Y Divaldo se preocupó. Se preocupó no por su personalidad, se preocupó por la doctrina espírita. Él no quería hacer un mal a esta doctrina. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me tiene que servir de experiencia. Voy a hacer en privado mejor que en público. Me voy a portar mejor en privado que en público. Porque es más fácil portarnos bien en público. Hay vergüenzas, hay miedos, existe el que dirán.
Pero en privado hacemos cualquier cosa, pensando que estamos solos. Pero no estamos solos, estamos acompañados por esa nube de testigos. No es para tener miedo, es para ser conscientes de que esto es así. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Ahora ya sabemos, somos conscientes. ¿Y por qué no nos dejes caer en la tentación? ¿Por qué Jesús no dijo, déjanos ser buenos y amorosos como somos? Permítenos, Señor. Porque somos espíritus imperfectos. Todos somos espíritus con necesidades de progresar. Y en esa necesidad es necesario que sepamos que somos imperfectos. Al saber que somos imperfectos, debe haber en nosotros la voluntad del cambio para crecer. Y la pregunta es, ¿el hombre viejo está aún presente en nosotros? El hombre viejo sería el hombre orgulloso y egoísta que hace las cosas a la fuerza. ¿Está aún en nosotros? Seguramente que sí. Y les quería mostrar una imagen. Cuando puse hombre viejo en el Google, miren lo que me apareció. Una de las tantas imágenes. Es Sméagol, del Señor de los Anillos. Sméagol se encuentra con el anillo, el único, aquel que iba a gobernar a todos los demás anillos, y se posesiona. Sméagol, con el tiempo, al estar en contacto con el anillo del poder, el materialismo, si podemos traspasarlo a nuestra realidad, se enferma. Después se transforma en el Gollum, que está aferrado a ese anillo y es lo único que desea en su vida. Ese sería el hombre viejo, aquel que se aferra al materialismo, el que se aferra a la materia, al cuerpo denso, y que sufre, como sufría el Gollum en la película. Está sufriendo, no puede ver más que un anillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos así, como estamos, todos nosotros, o paramos? Yo diría que paremos, está bueno, para cambiar. Y se me ocurrió esto es muy del Centro Educativo Integral. Obrita de teatro, sábado, domingo, antes de la comida, PPA. Parar. Era un chico que venía a todo lo que da. Entonces le proponen que pare. Para. Piensa y después actúa. Shh, Cami. Ellos no saben. Para, pensar, actuar. Pero pensar de qué manera. Pensar qué haría Jesús. Imagínense. Parar, pensar qué haría Jesús y actuar. Ya con el parar es como que nos serenamos. Actuar después de pensar. Pero pensar qué haría Jesús. Es un buen ejercicio. Difícil. Yo no lo he podido llevar a cabo. Jesús fue tentado. Porque si hablamos de tentación, fue tentado, muchas veces. Ahora, cayó en la tentación. Cuando se encuentra él escribiendo en la arena y le llevan a la adúltera y piden apedrearla, él es tentado. ¿Qué vas a hacer? ¿La apedreamos o no? Pero Jesús no puede ser tentado. Cuando le presentan la moneda del César, porque no querían pagar el tributo, es tentado. Pero cae en la tentación. Nuevamente no. Porque Jesús no tiene en lo íntimo la imperfección. Por eso es que conviene pensar qué haría Jesús. Por eso es que conviene seguirlo a Jesús. Y cuando Kardec le pregunta, ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Los guías no tienen duda. Ved a Jesús. Nada más.
Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Vamos nosotros hacia Jesús o traemos a Jesús hacia nosotros? Es distinto. Porque si nosotros pretendemos que Jesús se adapte a nuestra realidad, vamos a estar modificando la enseñanza pura de Jesús. Ahora, si nosotros vamos hacia Jesús, nos vamos a estar modificando nosotros mismos para acercarnos a Él. Una gran diferencia. Para dejar de ser ese hombre viejo que sufre, el Gollum, y crear el hombre nuevo en nuestro íntimo. El hombre nuevo es el que practica las enseñanzas de Jesús. Es un trabajo, obviamente. Si aparece la tentación en mí, yo hago una oración y le pido a Dios, ¿la tentación desaparece? ¿Nos libramos de aquella imperfección que tenemos en lo íntimo? O tal vez estamos pidiendo fuerzas para superarla y crecer. Oh, eso no va. Muchas veces me ha pasado pedir, en mi caso particular, superar la ansiedad. Por ejemplo, recién lo escuchaba hablar a Raúl. Estaba haciendo un esfuerzo. Y sí, o sea, pero valía la pena, ¿o no? Conocer que otra sociedad espírita se va a abrir. Vale la pena. Entonces, le pido a Dios, por favor, Señor, ayúdame a superar la ansiedad. Con fervor, como debe ser una oración. Los guías toman nota. ¿Y qué pasa? Parece mentira. Yo pedía que me ayuden a superar la ansiedad. Y hoy parece el día que más pruebas al respecto tengo. Porque en realidad las pruebas son las que nos hacen crecer y la experiencia nos va a ayudar a superar esa ansiedad. Con el tiempo la superaremos, pero no milagrosamente. La oración nos fortalecerá, obviamente sí, nos ayudará, pero también necesitamos de la prueba para crecer. La ansiedad, la intolerancia, la impaciencia. Yo ya les dije 3 mías. Ustedes después analicen las suyas. Entonces pensaba esto. Cuanto mayor es el obstáculo, Molière, mayor la gloria de superarlo. Es así. Cuando superamos algo que nos cuesta mucho, agarramos el brazo y hacemos así, vamos todavía, pude. Y después vienen otras pruebas. Pero bueno, no importa. Por lo menos un instante de vamos. Y para eso, nuestro querido amigo Raúl, a muchos de nosotros nos ha dado una caja de herramientas, que es la doctrina espírita. Este podría ser el libro de los espíritus, este podría ser el libro de los médiums, el Evangelio, el cielo y el infierno, la Génesis, los 400 libros de Chico, los 200 y pico de Divaldo, otros tantos. Y este es el servicio, la caridad. Gracias a estas herramientas, y yo iba a elegir herramientas más rústicas, pero después dije no, vamos a transformarnos íntimamente con herramientas delicadas, no con una maza, un cortafierro, una motosierra, porque significa que mucho cuidado conmigo mismo no tengo. Entonces vamos a usar herramientas delicadas. Estas herramientas, la doctrina espírita. Y en ese sentido, Francisco de Asís, en relación al servicio principalmente está, porque el servicio es lo que nos acerca a Jesús. Nos plantea, de a poquito, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. ¿Saben por qué sucede esto? Porque como está la nube de testigos que ven nuestras cosas, nuestras imperfecciones, también está esa nube de testigos llena de guías, de seres de luz, que nos impulsan a hacer el bien. Y solamente están esperando que dediquemos un instante,
Un momento. Ir un martes a la copita, a estar con un chico, a brindarle un abrazo, un afecto. Y ahí está. Nos vinculamos a esa nube de testigos positiva, que nos va a hacer muy bien. Y para terminar, voy a tomar más agua. No tienen ansiedad, ¿no? Impaciencia. Pensaba en los chicos que están allá en el fondo, los adolescentes. Ellos tienen sus obligaciones, ¿no? Van al colegio, tienen su familia, ayudan en su casa. No sé, Irene, ¿vos qué decís? ¿Ayudan? Sí, ayudan. Ayudan al padre a veces cuando hay que ir a trabajar y necesita una mano. Pero también los martes y los viernes van a la copita, los sábados y los domingos van al 6. Y están evitando caer en la tentación. Ellos muchas veces están desde las 8:30 de la mañana en el 6 hasta las 4 o 5 de la tarde. Sábados y domingos. Están evitando caer en la tentación. ¿Saben por qué? Porque se aman, ellos juegan, comparten, crecen, se hacen de amigos, juegan al básquet. Porque se aman, aprenden. Ambos, profesor y alumno. Porque al leer y escribir nos permite liberarnos de la ignorancia. Tener miles de oportunidades en el futuro. Leer un libro. Leer un libro. El libro de los espíritus, el Evangelio. Y miren la sonrisa enorme. Porque se aman, se educan y algo más. Acá ya eran aproximadamente las 2 de la tarde y están en programación de computadoras. Aprender a programar hoy por hoy sería uno de los trabajos y las profesiones más buscadas en el planeta. Es una necesidad. Y si nuestros chicos pueden aprender a programar, están teniendo oportunidades para el futuro. Fíjate, Cristian le está tocando la cabeza porque ya le salía humo a Orlando, de tanto pensar. También juegan un rato a los jueguitos, ¿eh? Miren esta, me encantó. Porque se aman, se abrazan y también se ríen. Rodri es muy especial. Yo ayer lo hablaba con Clary. Rodri es muy sensible. Rodri cuando está con sus hermanos es capaz de hacer las 1000 maldades. Pero cuando está con Clary, miren la sonrisa. Es feliz. Y se quieren tanto que ambos son felices. Porque se aman, se cuidan. Miren a Anta. Se necesitan mutuamente. Miren los ojos de esta princesa. Está leyendo más allá. Está sintiendo el amor. Y acá a lo lejos, como quien se cola en la foto, uno de nuestros hijitos del comedor terminó el colegio y va a estudiar periodismo deportivo. Está bueno, ¿no? Todo esto pasa en el 6. Cada sábado y cada domingo, cada martes, cada viernes, en cada una de las copitas. Y porque se aman, con Belén acá, se salvan. ¿Saben por qué? Porque
Porque fuera de la caridad no hay salvación. Necesitamos salvar nuestro corazón. Entonces simplemente amémonos los unos a los otros. Sigamos el ejemplo de Jesús. Porque la vida es tan linda. Por sus oídos tan atentos. Por sus miradas tan cálidas. Por los chicos del fondo. Muchas gracias.